Listo. Apocalipsis, capítulo ¿qué? Versículo ¿qué? No ha dicho nada. Verso 12. Apocalipsis, capítulo 20, verso 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros, note la palabra libros en plural. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el único libro de la vida, fue lanzado, ¿a dónde? Al lago de fuego. Oremos. Soberano Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Dios, envíala con la unción y la dirección de tu Santo Espíritu para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Amén. Siéntese, por favor, hermanos y amigos. Bienvenidos a este culto de la tarde. Vamos a hablar de los libros en plural. Primero, diríamos que aquí estamos hablando, o la Biblia está hablando del trono blanco. ¿Cuándo va a ser el trono blanco? Mire, así brevemente a manera de introducción, la iglesia está esperando el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, el siguiente paso que nos espera a nosotros es el arrebatamiento de la iglesia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después del arrebatamiento de la iglesia, hago solamente una breve comentario. Esta iglesia será llevada a las nubes del cielo. En las nubes del cielo se realizará el juicio del tribunal de Cristo. Ese juicio no determina la salvación ni la condenación de nadie. Simplemente es el juicio donde vamos a comparecer la iglesia, no los inconversos, la iglesia, para ser juzgada y ser recompensada. Diríamos no juzgada, sino recompensada. Allí es donde la iglesia va a recibir la recompensa por lo que usted haya hecho en la tierra. Bueno o malo, está hablando del servicio, no está hablando del pecado ni de la vida espiritual. Entonces, por eso es importante servir a Dios, porque quienes van a recibir recompensa en la tribunal de Cristo son los que le sirven a Dios ahora. Los que no le sirven a Dios no tendrán recompensa en el tribunal. Qué pena, ¿cierto? Después de todo lo que Dios hizo por usted, no hacer nada para Dios, y un día allá, en el tribunal de Cristo, va a llamar uno por uno, y a algunos les va a decir, bien siervo fiel, entre poco has sido fiel, entre mucho te pondré. Pero bueno, es otro tema. Después del tribunal de Cristo vienen las bodas del Cordero, que es el matrimonio mixto de Cristo con la iglesia. Después del tribunal del matrimonio espiritual, de las bodas del Cordero, durante los 7 años de las bodas del Cordero, en el cielo, en la iglesia, estarán en la gran tribulación. Terminados los 7 años de la gran tribulación, Jesucristo viene visible en gloria.
Jesucristo viene por la iglesia y no será visible. Él llamará a la iglesia de las nubes. Pero cuando Él venga 7 años después de la gran tribulación, Él viene visible con la iglesia. Él ya viene visible a la tierra para establecer en la tierra su reino. Ahí es donde se establece el trono de gloria según Mateo capítulo 25 versículo 31. El trono de gloria es el gobierno de Cristo que se establecerá en la tierra, donde todos los reinos del mundo estarán bajo el control de Jesucristo. Satanás será amarrado. Por 1000 años Satanás estará atado y no existirá el diablo durante 1000 años. Será un reinado de paz. Cristo será el rey en la tierra y Él estará reinando aquí en la tierra. 1000 años. Aquí en esos 1000 años, quienes van a gobernar, eso se llama el milenio. Va a gobernar el Israel convertido. Israel se va a convertir al final de la gran tribulación. Y las naciones que van a ayudar a Israel en la gran tribulación son las que van a pasar al milenio. Van a ser salvas, pero no para el cielo. Dios les va a perdonar la vida y va a permitir Dios que esas naciones entren al milenio bajo el gobierno de Israel. ¿Me hago entender? Es complicado, pero así es. Después le explico cosita por cosita, porque solamente quiero hacer la introducción. Eso durará 1000 años. O sea que el fin del mundo se demora mucho todavía. Si Jesús viniera ahora, después de que Él venga por la iglesia, serán 7 años de gran tribulación en la tierra. Después de los 7 años de gran tribulación en la tierra, vienen 1000 años de gobierno de paz. Después de los 1000 años del gobierno de Cristo en la tierra, viene lo que leímos aquí, hacia la carrerita, el juicio del trono blanco. En el tribunal de Cristo en las nubes, solo va a comparecer la iglesia. En el juicio del trono blanco, van a comparecer todos los muertos grandes y pequeños. Cuando habla de grandes y pequeños no está hablando de niños, sino cuando habla de grandes y pequeños se refiere a los potentados, a los grandes, los encopetados, toda la gente de todas las razas, de estrato 0 a estrato 10. Todos, sin excepción, van a comparecer, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños. No habla de niños, sino de posición, de estratos. Comparecerán ante Dios todos los muertos, los que han muerto desde Adán, esos comparecerán ante el trono blanco. La iglesia tiene hoy el acceso al trono de gracia, porque Jesucristo está como sumo sacerdote sentado en el trono de gracia. Israel, después de la gran tribulación, va a comparecer ante el trono de gloria. Su trono va a ser en Jerusalén. Y aquí, los muertos grandes y pequeños desde Adán comparecerán ante el trono blanco. ¿Me hago entender? La iglesia tiene hoy el trono de gracia donde podemos acercarnos para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Hoy tenemos a Jesucristo como el sacerdote, el intercesor de la iglesia. Israel va a recibir a Jesucristo como el rey. Jesús de Nazaret hoy es el sacerdote de la iglesia. Israel recibirá a Jesucristo en el trono de gloria como el rey de la gloria. Y el trono blanco no se sentará el sacerdote ni el rey, sino el juez. Ese que hoy es sacerdote para la iglesia, mañana será rey para Israel. Y el que es rey para Israel, después será el juez en el trono blanco. Jesús es sacerdote, es rey y es juez.
Bendito el Señor. Aquí tenemos grandes y pequeños, todos los muertos, todos los que han muerto desde Adán hasta el final del milenio. De Adán, de la caída de Adán para acá, han pasado 6.000 años. De la caída de Adán, porque antes de Adán no se cuenta la historia, se cuenta la historia del ser humano desde la caída. Antes de la caída no se cuenta la historia en la Biblia. De la caída de Adán para acá han pasado 6.000 años. Si el arrebatamiento de la iglesia fuera ahora, tendríamos que esperar otros 1.000 años, serían 7.000. El año 7 es el año de perfección. Nosotros estamos hoy en la dispensación de la gracia. El milenio se llamará la dispensación del reino de Dios. Una vez termine el milenio, entonces todos los muertos, todos, de todas las edades resucitarán. Resucitarán todos. Porque hay varias resurrecciones. La primera, la de Cristo. Segundo, la de la iglesia, que todavía no ha ocurrido. Tercero, los santos de la gran tribulación. Y cuarto, la resurrección de todos los muertos. Todos los muertos van a ser resucitados y comparecerán ante el trono de gloria. Dele gracias a Dios, iglesia, que usted y yo tenemos hoy el trono de gracia. Y tenemos a Jesús como el sumo sacerdote que nos oye todos los días. Estos muertos, todos los pecadores de la tierra se levantarán. Vea lo que dice Juan capítulo 5, verso 28. Dice, en aquel día los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. Los que la oyeren resucitarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí aparecen todos los muertos, todos. Y los libros fueron abiertos. Le voy a mencionar 7 libros. Anote. Pero antes le diré yo, hermanos, lo siguiente. Cada uno de nosotros tiene un expediente delante de Dios. En la secretaría del cielo, porque antes de que se inventara el computador, en el cielo ya existía todo eso. A Dios nada lo coge de sorpresa. Esto que se ve hoy no es más que el cumplimiento de lo que Dios ha dicho hace milenios. Daniel, en el capítulo 12 de su libro, que Daniel vivió 500 años antes de Cristo, él dijo de lo que está pasando hoy, dice, la ciencia se aumentará. De que la tecnología de hoy no es sorpresa para Dios. Dios ya lo había dicho. A Dios nada lo coge improvisto. Entonces, en un juzgado, cualquiera que sea, hay expedientes de las personas incriminadas en algún delito. Nosotros, seres humanos, todos, le fallamos a Dios. Todos los seres humanos merecemos la pena de muerte. Usted y yo tenemos un expediente en la secretaría del cielo. Un expediente. Y no va a creer, no estoy charlando, es en serio. Es en serio. Usted en el cielo tiene un libro o varios libros donde figura la fecha de nacimiento. Antes que usted naciera, usted ya estaba en los registros de Dios. Dios ya sabía cómo lo iban a llamar a usted. Dios ya sabía cómo era el número de su cédula. Aunque Dios no necesita eso, pero nosotros sí, Dios sabía. Antes que tú fueses formado en el vientre de tu mamá, Dios ya sabía todo eso. Porque la Biblia dice, antes que fuese formado,
dice, todo lo mío estaba escrito en tu libro. Nada hay improvisado para Dios. Tú y yo ya estábamos en los registros del cielo. Ahí estaba tu nombre. En ese expediente, hermano y amigo, ya estaba tu nombre. Estaba, y ahí comienza esa vida, esa larga vida pecaminosa. Y Dios, allí está todo, allí está todo. Dios no necesita testigos para decirte a ti, mira, ¿cómo te llames? Aquí está tu expediente, ¿te lo leo? Dios no necesita leer el expediente de nadie. Él lo sabe todo. Hermanos y amigos, ahí está el expediente de todos. Se cree que a lo largo de estos 6,000 años de historia del hombre, han pasado por la tierra cerca de 70,000 millones de personas. Y 8,000 millones que hay ahora, serían 78,000. Y si se demora el Señor, pongámosle 80,000. En los registros de Dios hay el nombre de 80,000 millones de personas. ¿Será imposible para Dios? No. Dios lo sabe todo. Tú y yo tenemos un expediente particular. No puedes echar la culpa a nadie. Fue fulano, fue fulana, o las circunstancias que me llevaron a esto, porque a Dios ese cuento no vale. Ahí está tu expediente. ¿Sabe cuándo se borra tu expediente que tienes en el cielo de esa vida delictiva? Cuando yo hablo de una vida delictiva, no estoy diciendo que usted fue un criminal, un asesino, un sicario, un ladrón, sino de esa vida pecaminosa que nosotros emprendimos desde que teníamos uso de razón. Por mucho que te hayas confesado y hayas sacado la lengua para comulgar, eso de nada sirve. Todo lo que las religiones han hecho para tratar de ir al cielo es imposible, es inútil. Para ir al cielo solo hay un camino. La única forma de usted salvarse es a través de la muerte de Jesucristo. No hay perdón. No hay perdón, porque el pecado no tiene perdón. El pecado es transgresión de la ley de Dios. Y Dios no puede ser burlado. Y la sentencia de Dios es la paga del pecado es muerte. Esa es la sentencia de Dios. Entonces, ningún hombre con su vida puede salvar la vida de otro. Pero un hombre como Jesús, que fue bueno, justo, santo, inocente, sí podía salvarnos. Por eso predicamos a Jesucristo, porque aquí no hay santo que valga. Ningún santo que valga te puede salvar. El único santo que pisó la tierra sin pecado y que no cometió errores fue Jesucristo. Y por eso es el gran sumo sacerdote y el Cordero de Dios. Nadie más. Entonces, ¿cuándo se borra tu expediente? Tú lo tienes ahí, pero ese expediente se borra cuando tú recibes a Jesucristo. Con toda seguridad. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, dice que Cristo anuló en la muerte, con su muerte en la cruz, anuló el acta, o sea, el expediente que tú y yo teníamos. Sobre ese expediente había un letrero que dice, condenado a muerte. Es digno de muerte en ese expediente. Esa fue la sentencia de Dios. Pero Jesús en la cruz del Calvario tomó tu expediente y el mío. Y con esos dos expedientes delictivos se fue a la cruz. Los llevó, los colgó en la cruz, los dejó colgados en la cruz. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, los quitó de en medio y los clavó en la cruz. Y exhibió públicamente a principados y potentados, triunfando sobre ellos en la cruz. Iglesia,
Tu expediente fue colgado en la cruz del Calvario. Allá está tu expediente en la cruz del Calvario. Ya no debes nada. Jesucristo lo llevó sobre el madero y ahora eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. No debes nada. Jesucristo lo hizo por ti. Pero tienes que recibir a Jesucristo. El hecho de que Jesús lo haya hecho, bien, eso es para los que creen. Porque de tal manera, usted lo sabe, dígalo conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió por ti. Tu expediente fue colgado en la cruz, pero tú tienes que creer en Jesucristo. Y si no, tu expediente sigue ahí. En la carta de Pablo a Timoteo dice que la ley, o sea que para que a nosotros no nos cubra la ley que nos condenó, tenemos que seguir a Jesucristo. Porque si no lo seguimos, la ley que condenó al mundo está vigente. Dice la Biblia en Pablo a Timoteo, ¿para qué sirve la ley? Para los fornicarios, los adúlteros, los idólatras, los afeminados, los homosexuales, los parricidas, los matricidas y todos los que hacen abominación. A ellos se les aplica la ley. ¿Me hago entender, hermanos? Sí, Señor. Porque Cristo anuló la ley para los que creen. Para los que no creen, la ley está viva. Y la ley sigue diciendo, la paga del pecado es muerte. Entonces aquí tenemos, hermano, el primer libro. Cuando la Biblia habla de libros, si no termino esta tarde, hermano, mañana volvemos. Cuando hablamos de libro, no está hablando de un libro así literalmente. En Apocalipsis, los mayores temas de Apocalipsis son figurados. Porque Dios no necesita un libro físico. No. Los libros en la Biblia del juicio son figurados. Y aquí tenemos el primer libro. 1, el libro de las palabras. Los muertos grandes y pequeños. Aquí va a ser el juicio de todos los pecadores de la tierra. Porque cuando esto ocurra, la iglesia ya estará en el cielo. Aquí no es el juicio para ti, porque para ti Jesucristo anuló el acta de los decretos. Por eso, iglesia, sea agradecido. Guarda esta salvación, que esto no es una cosa que encontraste por ahí detrás de la puerta. Jesucristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Esto vale mucho, hermano. La salvación vale mucho. Le costó a Jesucristo su propia vida. Pero si tú la quieres votar, problema tuyo. Sí, porque Dios no obliga a nadie a seguirlo. El que pierde somos nosotros. Entonces, aquí tenemos primero el libro de las palabras. Seremos juzgados. Según Mateo capítulo 12, vamos a Mateo capítulo 12, esto no es un dominical, pero es importante que tengamos en cuenta cómo vamos a ser juzgados o cómo va a ser juzgado el universo, el ser humano. Capítulo 12 de Mateo, versículos 36 y 37. Mas yo os digo, oiga esto, amigos y hermanos, iglesia, mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que los hombres, que hablen los hombres, de ella darán cuenta. ¿En el día de qué? ¿Y de qué estamos hablando de Apocalipsis? Del juicio. En el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras, ¿qué? Serás condenado. Mire, primero habla de juicio y luego de condenación, porque Dios no condena a nadie si primero no lo juzga. Un juez, un fiscal, hoy que existe
una legislación distinta. El fiscal acusa a la persona y el juez lo condena o lo absuelve. El fiscal dice, este tipo es digno de esta condenación por esto y por esto. El juez hace otra investigación y acepta el concepto del fiscal o lo niega. Es decir, tiene que pasar primero por un juicio y luego viene la sentencia. Iglesia, para el mundo ya hubo una sentencia. La paga del pecado es muerte. Pero esa sentencia la quitó Cristo en la cruz, muriendo Él por nosotros. Entonces hay que tener cuidado cuántas palabras torpes soltamos nosotros a diario. Amigo que le gusta echar madres y por todo reniega y maldice. Ojo, que toda palabra que tú digas en la tierra está siendo anotada en los libros en el cielo. Gloria a Dios. Por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Hay mucho que decir en cuanto a palabras, porque qué mal hacemos nosotros con nuestra lengua y con nuestras palabras a la gente, al vecino, a los hermanos y aún a nosotros mismos. Cuántas palabras decimos que van en contra nuestra. La lengua es una cosa seria. Lo que dices es el primer libro que se va a abrir un día en el trono blanco. Lo que has dicho, tus palabras torpes, groseras y vulgares. Si un pecador cometiera solo un pecado, uno por día, uno solo, ¿cuántas madres echa un pecador en el día? Haga la cuenta, por aquí está Camarlengo, un calculador, hermano. Hágale, hermano, hágale. Ayúdeme. Un solo pecado por día, por día. Ahora multiplique. 365 póngale, ¿cuántos años tiene? Ni le pregunte. Albeiro, póngale 50. ¿No alcanza? Sí, ya. 50 por 365. Albeiro, tenés 18,000 y pico. Hermano, ¿dónde te vas a meter con todo eso? Estás llevado, hermano. Si un pecador durara 70, 80 años, hermano, ¿cuántos pecados y cuántas palabras torpes ha dicho esa persona? En 40, pero hablando solamente de palabras, ¿cuántas mentiras? No, estamos llevados. No hagamos la cuenta porque nos perdemos todos. Y sabe, amigo, ¿qué es la bendición? El día que usted se convierta a Jesucristo, Dios le borra de un plumazo todo. Amén. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso es el bautismo en el nombre de Jesús. Todo. Cuando tú vienes a las aguas del bautismo, te bautizas en el nombre de Jesús, porque el bautismo en el nombre de Jesús va implícito la sangre. El poder del nombre de Jesús borra todo tu pasado. Albeiro, 20,000 pecados que cometiste en las aguas del bautismo, en la invocación del nombre, esos 20,000 o 30,000 pecados quedaron borrados. Y la sangre de Jesús que va implícito allí te limpia. Por eso el Evangelio es maravilloso, por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación y por eso todo el mundo debe creer al Evangelio. Si no, Dios le acumula todo allí, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 pecados. Señor, pero ¿de dónde salió todo eso? No, Dios sabe. No, yo no tengo la culpa. Nada, ante Dios no hay disculpas. Por tus palabras. Libro número 2, las obras. Romanos capítulo 2. Hay aquí varias, estamos hablando de las varias formas como Dios va a juzgar a la gente. Nosotros decimos,
Hermano, ¿cómo así? Si mi abuelo, mi abuela, mi tatarabuela, en fin, no oyeron el Evangelio, ¿cómo va a juzgar Dios a la gente si no oyó el Evangelio? Aquí les estamos diciendo por qué y cómo va a juzgar Dios a la gente. Dios no solo va a juzgar a la gente con la ley y con el Evangelio. El segundo libro es las obras. Romanos 2, 6, 7. En Apocalipsis 20 hablamos de las obras. Dice que fueron juzgados los muertos grandes y pequeños conforme a sus obras. 2.6, Romanos 2.6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas. Dios va a juzgar al judío, al gentil, al que sea, de la misma manera, con el mismo rasero, porque no hay acepción de personas. Gloria al Señor. Las obras. ¿En qué consisten las obras? Gálatas capítulo 5, verso 19. Dice, manifiestas son las obras. Una cosa son las obras de la carne y otra cosa son el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son. Ahí menciona 17. Adulterio, fornicación, hechicería, idolatría, avaricia, bueno, son 17. ¿Qué más? Laxivias, concupiscencias, diversas concupiscencias. Hay una lista enorme de los pecados que normalmente el ser humano comete. ¿Lo tiene por ahí a la manito, hermano? Gálatas 5, a ver si lo encuentro aquí. Tranquilo, hermano, tenemos vida eterna. No se preocupe. ¿A qué se va a ir a la casa ahora a ver televisión? No tiene sentido. Gálatas 5, 19, las obras. Dios nos va a juzgar conforme a las obras. 5, ¿qué dije yo? 19. Manifiestas son las obras de la carne que son. Ahí está. Enuméralas. Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego dice Pablo, más el fruto del Espíritu. Esta es ya la consecuencia cuando usted se arrepiente. Entonces Dios te va a juzgar a ti y a mí por las obras. Pero me acordé aquí en este momentico de Romanos capítulo 1. Vean, aquí está peor esto. Esto está peor. Romanos capítulo 1. Anótelo ahí. Dice el verso 29. Estando atestados, o sea, atiborrados, repletos de toda iniquidad, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son ¿qué? Dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos en el libro número ¿qué? 2. El ser humano será juzgado conforme a sus obras.
Pero estas obras que aparece aquí, que es el estado normal, digamos natural del ser humano sin Cristo, esto se puede remediar creyendo en Jesucristo. Estas cosas Dios las puede borrar el día que usted se convierta al Señor. Pero si usted se muere con esta carga, espere el trono blanco, porque lo espera el trono blanco y todo este libro de las obras va a ser abierto para juzgarte en el trono blanco y luego lo espera el lago de fuego. Vamos a la número 2. Son 7. Vámonos, hermanos. Dios les bendiga. Mañana hablemos. No quiero cansarlos. Ya son las 5:10. ¿Seguimos? No. En la próxima mano. Esto es para los dominicales. 7 libros aparecen en el trono blanco con los cuales usted y yo no, por la gracia de Dios, estaré en otra parte. Pero si usted no se arrepiente y queremos, amigo, que usted se convierta a Jesucristo para que usted un día no vaya al trono blanco. Irán al trono blanco los que no se arrepienten, pero los que se arrepienten y se convierten a Jesucristo, se bautizan en el nombre de Jesús y forman parte de la iglesia y son arrebatados con el arrebatamiento de la iglesia, estos no van a estar en el trono blanco. ¿Qué diferencia, no? Oremos. Amigos y hermanos, les dejo la tarea empezada. Seguimos en la próxima. Que Dios nos bendiga, amigos. Gracias por acompañarnos. Pero esto que les decimos es verdad. Soberano y eterno Dios, te doy gracias, Señor, te alabo, te bendigo y te exalto. Oh Dios, ayuda a los amigos y bendícelos, Señor, para la gloria de Dios. Dales entendimiento para que ellos comprendan tu palabra, que es viva y es eficaz. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos. Nos esperamos esta semana. Señor, su iglesia.